Hola mis queridos hermanos, qué gustazo saludarlos hoy miércoles 13 de septiembre. Estamos en la serie Encuentros con Jesús. Este es el día 27 y el devocional de hoy se titula Un corazón cerca de Dios. Un corazón cerca de Dios. Y vamos a un nuevo capítulo de Mateo. Ayer terminamos Mateo 14. Seguimos adelante con lo que sigue. Después del 14 sigue el 15. Y seguimos estudiando encuentros con Jesús. La historia se va desarrollando cada vez más. Vamos a seguir encontrando oposición a Cristo Jesús, gente que lo quiere acusar, gente que lo quiere condenar, hasta que lleguemos a que lo crucifiquen más adelante. Pero por lo pronto vamos a leer esta historia en Mateo 15 que nos va a dar mucha enseñanza de quién es Jesús, a qué vino y cómo seguirlo. Así es que vamos a enamorarnos más de nuestro Señor leyendo la Escritura, no sin antes orar. Bendito Dios, te damos tantas gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, a partir de quien te conocemos más y más, Señor. Podemos enamorarnos de Jesús mientras más leemos acerca de Él, mientras más escuchamos, mientras más imaginamos estas historias de Cristo Jesús encontrándose con personas y enseñando, más nos enamoramos de tu Hijo Jesucristo, Dios mío. Gracias por revelarnos tu carácter, por revelarnos tu amor a través de tu Hijo Jesús. Permítenos entregarnos por completo a la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a Mateo 15, del 1 al 9. Dice así la palabra de Dios. Entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén. Ya hemos encontrado a Jesús hablando con escribas y fariseos, pero no se nos había dicho específicamente de Jerusalén, lo cual quizá va a elevar un poco la gravedad de la confrontación, pero también la gravedad del legalismo y de la, ¿cómo decirlo?, pues obsesión con la religión y las tradiciones humanas. Versículo 2, dicen los fariseos: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, pues no se lavan las manos cuando comen pan? Y respondiendo él les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre es ofrenda a Dios, todo lo mío con que pudiera ser ayunado, no necesitará más honra a su padre o a su madre. Y así invalidáis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. ¡Qué escena, mis hermanos! Yo me imagino a Jesús. Me imagino a Jesús elevando su autoridad sobre estos religiosos que se creían con la autoridad de venir a regañar a los discípulos de Cristo Jesús, y Jesucristo sale en su defensa. Y vamos a analizar esta historia, vamos a desmenuzarla como hacemos varias veces. Noten ustedes que estos fariseos y escribas, primero que nada se nos dice que son de Jerusalén. Probablemente viajaron desde Jerusalén para ver lo que estaba haciendo Jesús. Su fama se ha extendido y van a ver qué está haciendo. Y buscan ocasión para ver qué está haciendo, para oponérsele. Noten ustedes cómo le hablan con cierto respeto al no confrontarlo directamente a él, sino a sus discípulos. Pero al confrontar a sus discípulos, claramente están queriendo acusarlo a él, porque él es el que los enseña, están asumiendo que él es el que les enseña esas cosas. Y le preguntan los fariseos: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos como manda la tradición de los ancianos? Ahora, estas eran leyes que supuestamente se basaban, o pues sí, de alguna manera se basaban en la ley de la palabra de Dios. Leyes que tenían algún propósito higiénico, pero sobre todo algún propósito ritual, simbólico, de la limpieza del corazón. Y también algún propósito higiénico, simplemente para la salud del pueblo de Dios. El problema era que los judíos habían creado todo un sistema complicadísimo de reglas minuciosas para regular y para limitar y para estipular religiosamente el comportamiento de los creyentes. No era parte de la Biblia, se había creado toda una serie de tradición. Los mismos fariseos lo dicen aquí. No dicen: ¿por qué tus discípulos violan la ley de Moisés? Ellos dicen: ¿por qué tus discípulos quebrantan el mandamiento de los ancianos?
la tradición de los ancianos, no era una ley de Dios, era la tradición de los ancianos que habían creado para especificar, para, digamos que, categorizar las leyes de Dios, las leyes de Dios que eran generales y que tenían otro propósito. Ellos habían creado una serie de reglas para, pues sí, reglamentar, valga la redundancia, la ley de Dios. Y noten ustedes que Jesús no les responde. Y esto era clásico en aquella época, en aquella época había ciertos patrones a la hora del debate público, porque eso es un debate público. Están los fariseos, está Jesús y está la gente escuchando. Y uno de los métodos o de los patrones a la hora de hacer estos debates públicos era la pregunta a veces retórica o la contrapregunta. Te hacen una pregunta y tú respondes con otra pregunta. Jesucristo lo hace varias veces y aquí lo hace. Jesucristo no responde porque sus discípulos no siguieran esa tradición. Sí lo responde, pero lo responde con una contrapregunta. Jesucristo les dice, vamos a analizar la respuesta de Jesús. Aquellos le preguntan, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen y quebrantan así la ley de los ancianos? Y Jesucristo les responde, ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios? No la ley de los ancianos, no las tradiciones humanas, el mandamiento de Dios, ustedes lo rompen. Yo me imagino que los fariseos se quedaron así como ¿de qué? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué mandamiento rompemos nosotros? Se creían perfectos, se creían que cumplían la ley a la perfección. Y Jesucristo les dice, ¿y ustedes por qué quebrantan el mandamiento con vuestra tradición? Ustedes, queriendo respetar sus tradiciones, quebrantan el mandamiento de Dios. ¿Cuándo? Cuando, mira, la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Y el que no honre a su padre y a su madre, que muera. Así decía la palabra de Dios. Este sí es mandamiento de Dios. Pero los fariseos, ¿sabes qué hacían los fariseos? Tenían una ley que se llamaba el corbán, una tradición. Corbán. Corbán significa ofrenda. Y ellos lo que hacían es que, digamos que, categorizaban sus bienes, sus riquezas, sus propiedades, como corbán. ¿Qué significa eso? Decían, esto va a ser para Dios. Cuando yo me muera, esto va a ser ofrenda para Dios. Digamos que le dejaban una herencia a Dios. Pero no lo hacían por gente que era muy buena y que quería dar ofrenda. Lo hacían como una manera de no ayudar a sus padres. Como una manera de eso que yo digo que es corbán, que yo digo que va a ser para Dios, en realidad ellos lo siguen utilizando para su conveniencia, ellos lo siguen usando por el resto de su vida hasta que se mueran, entonces sí será de Dios, pero durante toda su vida ellos lo usan para ellos. En vez de, como estipulaba el mandamiento de Dios, usarlo para bendecir a sus padres, para honrar a sus padres ancianos que ya no se pueden sostener por sí mismos. En aquella época no hay seguro social, no hay seguro de retiro, muy similar a nuestra época, ¿no? Y entonces, ¿quiénes sostenían a los ancianos? Sus hijos. Era una responsabilidad social. Pero los fariseos decían, no, yo no te puedo sostener, papá, porque esto que tengo yo no es para ti, es para Dios. Entonces se hacían los muy santos y decían, esto es corbán, es ofrenda para Dios. Pero en realidad estaban violando el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. Y dice Jesús, y así invalidas la palabra de Dios por causa de su tradición. Hipócritas, les dice Jesús. Son unos hipócritas. Bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo, este pueblo con labios me honra. Con sus labios, ay, sí honraban a Dios. Esto es corbán y ofrenda para Dios. Pero su corazón está lejos. Sus intenciones eran otras. Se parece a lo que hacen muchos el día de hoy, ¿no? Que hacen eventos supuestamente para ayudar a los enfermos, para ayudar a los necesitados. Y grandes empresas donan millones de pesos y piden dinero a la gente. Y en realidad se sabe, está comprobadísimo, que hay una ganancia brutal. Hay una ganancia con la crisis. Y no dudo que muchos sí ayuden a la gente un poco. Algún porcentaje va para ayudar a la gente. Y gloria a Dios por lo que sirva para ayudar a los necesitados, a los enfermos, a los pobres, a los hambrientos, a los huérfanos, a las viudas, etc. Pero se sabe, de hecho, que hay una gran ganancia porque todo lo que estas grandes empresas reportan al gobierno, deducible de impuestos, mucho de lo cual no lo pusieron ellos, sino la gente, que no les dan recibos de que dieron su donación y lo utilizan las empresas para no pagar impuestos y al final de cuentas ganan los más ricos y pierden los más pobres. Y no dudo que hay algún tipo de ayuda, pero el punto de aquí es el corazón, la intención.
No daban ofrenda porque querían dar ofrenda a Dios, porque querían ayudar a los pobres. Daban ofrenda a Dios porque querían beneficiarse de ellos y no tener que usar eso para sus padres. Y dice Jesús, son unos hipócritas. Se profetizó de ustedes cuando dice, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, dice Dios. En vano me rinden culto. Ahí van a la iglesia todos los domingos, ahí están cantando. No sirve de nada. No sirve de nada porque su corazón está lejos de Dios. De nada sirven los rituales si tu corazón está lejos de Dios. Y termina esta cita de Isaías, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Déjame ir a las 3 enseñanzas del día de hoy. Número 1. Las relaciones humanas son más importantes que la religión. Mi hermano, la ley de Dios tenía un propósito, acercarnos a Dios, acercarnos unos a otros en comunidad, en armonía. El propósito de la ley era el bienestar del ser humano, en comunión con Dios, en comunión unos con otros. Y los religiosos lo habían convertido en todo lo contrario, en reglas vacías, preceptos de hombres que nos alejaban de Dios y que nos alejaban unos a otros. Número 2. El amor de familia es más importante que las tradiciones. Los fariseos se creían mucho porque cumplían la ley al pie de la letra. Pero no es cierto, cumplían las tradiciones, pero no entendían el propósito de la ley, el espíritu de la ley. Jesucristo no abroga la ley. Jesucristo va más allá. Cuando responde a los fariseos, Jesucristo no está diciendo que la ley no es importante. Jesucristo está diciendo que la ley tiene un propósito, que el propósito es lo importante. Y que todas sus tradiciones están yendo en contra del propósito de Dios porque están limitando la vida, porque están reglamentando todo. Están yendo en contra del propósito de Dios, que es la comunión con Dios y la comunión unos con otros en armonía. Nota cómo a Dios le importa más el amor de familia. Dice, primero honra a tu padre y a tu madre, que eso sí es mandamiento de Dios. En vez de estar muy preocupado por las tradiciones Hay gente que está muy preocupada por las tradiciones de la iglesia. Es que siempre lo hemos hecho así. Es que el púlpito no lo podemos quitar porque lo donó la no sé quién. Es que tenemos tradiciones humanas, tradiciones que siempre hemos hecho. En vez de estar preocupados por si están funcionando para traer familias a la iglesia, si están funcionando para sanar corazones. Porque a Dios le importa más el corazón que las tradiciones humanas. Y número 3, la comunión con Dios es más importante que las reglas. Lo más importante es la comunión con Dios. Dice Jesús, su corazón está lejos de mí. ¿De qué me sirve que me canten con sus labios si su corazón está lejos de mí? Mi hermano, Dios no quiere tu religión, tus rituales, ni tu canto. Él quiere tu corazón, cerca de Él. Vengamos a estar cerca de Dios. Un corazón cerca de Dios se llama este pasaje, este devocional, y es lo que nos enseña Jesucristo. Que estemos cerca de Él, de corazón, no de labios para afuera, no solamente con nuestros rituales, sino de verdad. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por enviar a tu Hijo Jesús para acercarnos a ti. Solamente en Él tenemos entrada al lugar santísimo, Señor. Solamente por medio de la fe, gracias a tu gracia maravillosa que derramó la sangre de Jesús para salvarnos, podemos tener acceso al Padre. Gracias por eso y te pido bendición para cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.